Y delegado. Y ahí acabó. No, falta Saldívar. Saldívar. Ya, comenzamos. Ya, bueno. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy día con mi grupo vamos a exponer sobre el síndrome de la hiperuricemia. Quienes habla es Marcela Pérez y yo voy a empezar explicando sobre el metabolismo de las purinas. Hoy día nos hablaron de dos vías, bueno, de dos formas. Esta es síntesis de novo y también hay... bueno, primero la síntesis de novo. Esta consiste en que se metaboliza de cero, ¿no? Esto gasta más energía. Y empezamos con el IMP, que es la inosina monofosfato, que para llegar a ácido adenilsuccinato necesita de aspartato y para la energía la saca de la realización de un GTP. ¿No? Luego el adenilsuccinato se rompe, así dejando el fileto en forma de fumarato que luego entra en el ciclo de Krebs. Nos deja AMP, que es adenosina monofosfato, y estas se fosforilan con quinasas, volviéndose ADP y finalmente generando ATP. ¿No? Por el otro lado, el IMP, para pasar a monofosfato de sanoxina, necesita un NAT más, y luego para volverse monofosfato de guanosina, utiliza un grupo amino proveniente de la glutamina, que al donarlo pues se convierte en glutamato, ¿no? Esto es muy costoso y requiere un ATP directamente y un AMP más un pirofosfato, ¿no? Igualmente se va desfosforilando y convierte en GDP y finalmente en GTP, ¿no? El proceso de síntesis de novo ocurre a partir de IMP. ¿Por qué crees que se llama síntesis de novo? Desde cero. ¿Por qué desde cero? ¿De dónde debe comenzar todo? Ahí están hablando de purinas. Entonces, ¿con qué tenemos que comenzar? Por ahí no comienza el proceso de decir que no. Esa es una parte. El grupo Se inicia el proceso de síntesis de novo por mediante la ribosa 5-fosfato. ¿Ya? Y esa ribosa 5-fosfato, ¿cómo debe estar? Comienza con el uso de una pentosa, ¿sí? Claro. Y sobre ella, ¿qué vamos a hacer? Ella mediante la enzima PRPP, la vamos a transformar en un PRPP. Pero la enzima no es la PRPP. En la PRPP A partir de la ribosa 5-fosfato formamos PRPP, que es el fosforibosil pirofosfato. ¿Ya? Y de ahí viene el PRPP a formar lo que son las bases nitrogenadas mediante la glutamina, PRPP, aminotransferasa. La base nitrogenada. requerimos aminoácidos que van a permitir la construcción del anillo de purina. Y ese proceso de construcción, porque las purinas, ¿cómo es su anillo? ¿Monocíclico o heterocíclico? Monocíclico. ¿Ah? Monocíclico. Las purinas. Las purinas, un solo anillo, mono. Sí. Y las pirimidas, doble ciclo, doble anillo. ¿Seguro? Purinas. Adenino, claro, de eso. ¿Seguro? ¿Será así? No, El anillo de las purinas es mucho más complejo, es un anillo heterocíclico, hay dos anillos ahí.
de 6 y 5 vértices. Entonces hay que empezar a construirlo. Y para construirlo requerimos cofactores enzimáticos. Necesitamos donadores que participan en la transferencia de grupos monocarbonados. Ahí está ¿cómo se llama el ácido fólico que se va a convertir en tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato es importante para la formación de purinas, pero requiere aminoácidos. ¿Por qué se llama base nitrogenada? Porque van a haber aquellas estructuras hidrocarbonadas con nitrógeno, con el aminoácido, que me va a permitir construir primero qué cosa, el anillo. ¿El anillo dónde? Sobre la pentosa, ¿sí o no? Y luego de ahí voy a empezar a formar el nucleótido. Y teniendo el nucleótido, el precursor va a ser el IMP. Y después de ese, que es el IMP, posteriormente voy a derivar a los otros tipos de bases nitrogenadas, ¿sí o no? Que va a ser la guanina y la adenina, que estarían bajo la forma también de nucleótidos. ¿Sí? Ahí solamente estoy viendo la intercooperación de nucleótidos, de guanina y de adenina, para poder ser sintetizados a partir del IMP. Pero ahí falta una historia antes. Ahí te están contando el final de la historia, pero no te están contando el comienzo, ¿no? Entonces tu compañero te está indicando que se requiere de azúcar pentosa, la ribosa 5-fosfato. ¿De dónde vendrá esa ribosa 5-fosfato? De la vía de la pentosa. ¿Correcto? Y voy a requerir aminoácidos, voy a requerir gasto energético. El gasto energético aquí es poquito. Acá es uno que otro. Donde se gasta una gran cantidad de ATP es en formar el anillo de purina. Por eso dicen síntesis de nuevo, o sea, desde cero. Vas a construir a la purina. ¿Ok? Gracias. A ver, ¿qué más apetece? Siguiente, entonces. Sí. Bueno, y acá tenemos la vía de auxilio. Pues en primer lugar, la enzima APRT. ¿Esa vía qué es? Este es el auxilio donde se reutiliza. ¿La vía? De auxilio. No te escuché bien. De auxilio, me parece. Vía de auxilio. De rescate, perdón. De rescate, de recuperación, de salvataje. No es de auxilio, señor. ¿Ya? Es la vía de salvataje o vía de recuperación. ¿De qué? ¿Qué vas a recuperar? ¿Qué vas a, entre comillas, salvar, como lo dicen? Es salvataje. ¿Qué vas a recuperar? Adenina, guanina, inosina. ¿Qué vas a recuperar? Está en el título, purinas. ¿Está bien? Hay la vía de síntesis de nodo y hay la vía de recuperación. ¿De qué? De bases púricas o purinas. ¿Quiénes son? La adenina y la guanina. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, pues en esta vía inicialmente para el rescate de la adenina, la enzima APRT usa pirofosfato, fosforribosilpirofosfato para convertir la adenina en adenilato, liberando PP. Luego, acá en el rescate de la guanina, la enzima HGPRT utiliza de nuevo fosforribosilpirofosfato para convertir la guanina en guanilato, liberando PP. Luego, en el rescate de la inosina, pues la enzima HGPRT usa PRP de nuevo para convertir iosina en inosinato, liberando PP. En el rescate de la xantina, pues la enzima XPRT usa fosforribosilpirofosfato para convertir xantina en xantinato, en XPP, perdón, es xantina, fosfato de xanotina, perdón.
Y luego hay una interconversión donde la enzima IMPDH oxida el IMP a XMP usando NAD y un fósforo. Y bueno, finalmente el flujo metabólico es que los productos AMP, GMP, IMP, XMP se convierten según la necesidad celular. Cuando tú unes esas bases con el PRPP, ¿qué se forma? ¿Qué se sintetiza cuando juntas una base nitrogenada con el PRPP? ¿Qué se sintetiza? Cuando tienes la base nitrogenada y se junta con el PRPP, ¿qué se forma? Un nucleótido. ¿Ya? Ese adenilato, vanilato, inosinato son nucleótidos. ¿El PRPP qué es? Fosforibosil pirofosfato. Es una pentosa fosforilada activa. Ya tengo el azúcar fosforilado. ¿Qué le falta para hacer nucleótido? La base. Ahí está la adenina y la guanina, ¿no? Entonces la estoy incorporando para formar nucleótido. ¿Y cómo es esta vía? Muy activa, poco activa, es importante, menos importante. ¿Para qué te sirve? Nos sirve para ahorrar energía porque esta vía gasta menos energía que la que se produce el cerebro. Ya, es menor gasto energético. ¿Y qué más? ¿Por qué es importante? Básicamente, la adenina y la guanina, cuando se degradan, ¿en qué se convierten? La adenina y la guanina, cuando se degradan, ¿en qué se convierten? Es que la adenina se transforma en AMP y la guanina se El producto final de la degradación completa de la adenina y guanina, ¿en qué se convierte? Producto final. Ácido úrico, pues el tema de la práctica el día de hoy. Ese es el camino normal. Pero ¿qué estás haciendo? En vez de degradarlo, lo estás sintetizando. No. Lo estoy sintetizando la síntesis de nuevo. Acá no estoy sintetizando. Catabolizando. Acá no estoy catabolizando tampoco. Estoy reciclando. En vez de botar papel, ¿qué hago? Lo recojo y lo reciclo, ¿sí o no? ¿El papel cuesta? ¿Sí o no? Sí. La síntesis de nuevo me indica que es de alto costo. Y yo tengo adenina y guanina, que lo voy a formar normalmente. Y sé que lo voy a degradar en ácido úrico. Pero si tengo una alta necesidad de nucleótidos, ¿qué puedo hacer? Sintetizar no, porque es de alto costo. Si te sobra la plata, hazlo. Si tienes gran cantidad de ATP, hazlo. Pero cuando hay restricción energética, lo que hace nuestro cuerpo, ¿qué cosa es? Ahorrar energía. Y para ahorrar energía, para la síntesis de nucleótidos de adenina y guanina, ¿qué hacemos? La vía de salvamento, la vía de recuperación. Ese es el porqué, ¿no? Entonces, no siempre estamos bonachones, no estamos siempre con plata, a veces estamos pobres, igualmente el cuerpo. Tenemos situaciones de alto nivel energético que va a poder satisfacer cualquier necesidad, pero hay momentos de carencia. Entonces, en vez de estar botando, ¿qué hago? Lo reciclo. Y lo que está viendo acá es un reciclaje de base nitrogenada, ¿no? ¿Esas enzimas qué hacen? ¿Qué hacen esas enzimas? Ayudan a que puedan realizar. Mi compadre ha dicho APNT, HGPNT, XPNT, pero no ha dicho el nombre.
El nombre lo dice todo. Por ejemplo, el HGP de la T, ¿La T qué significa? La T. es la transferencia. Transferencia, ahí está el caso. Transfiere el TNPP a la base nitrogenada. Punto. ¿Ya? ¿Está bien? Lo otro es ya adenina, fosforilosina transferasa, hipoguanina, hiposantina, guanina, fosforilosina transferasa y la santina, fosforilosina transferasa. Ya, esos son ya nombres completos, pero la función es transferir. Es una transferasa. ¿Y la transferasa qué hace? Transfiere grupos químicos, transfieren estructuras. Entonces está permitiendo formar el nucleótido. Y posteriormente todos estos nucleótidos van a derivar a IMP. Y luego va a continuar hacia la formación de santina, ¿no? Pero ya tengo nucleótidos de adenina y ya tengo nucleótidos de guanina, que son claves para la estructuración de ácidos nucleicos. Lo único que le falta al adenilato, guanilato, es convertirse en GDP, ADP y luego en ATP y GTP. Y esos son nucleótidos para la construcción de ácidos nucleicos, ¿no? Si yo tengo una alta necesidad de formar ácidos nucleicos, yo necesito que la vía de la pentosa esté activa para permitirme la participación de la glucosa 5-fosfato, pero también ¿qué requiero? Requiero el aporte de base, y el aporte lo voy a tener acá por esta vía de salvataje, y voy a formar nucleótidos que al final van a permitir la formación de ácidos nucleicos, ¿no? ¿Listo? ¿Algo más? Sí, falta. Bueno, y acá tenemos el catabolismo de las purinas. Pues tenemos aquí los nucleótidos de partida, el AMP, IMP, XMP y GMP. Primero, las nucleotidasas que envuelven nuestro AMP y IMP. Adenosina, adenosina, inosina, sandosina y guanosina. ¿No? ¿Qué son esas? ¿Perdón? ¿Qué son esas? Son nucleósidos. No, no son nucleósidos. Pero sí son nucleósidos, las nucleotidases son, ¿no? Está bien, son nucleósidos, sí. Está bien. Está bien. Tengo el nucleótido que va a perder ¿qué cosa? El nucleótido va a perder Esta es tu flechita. ¿Qué pierde? El grupo fosfato. Entonces el nucleótido sin grupo fosfato es nucleósido, ¿verdad? Listo. Ya. ¿Y después qué pasa con esos nucleósidos? Por ejemplo, con la adenosina, a través de la enzima adenosina de aminasa se vuelve inosina, ¿no? Y nos quedan nada más esas tres: inosina, cetosina y guanosina. A través de la fosforilasa de nucleótidos de purina de PNP, esta corta el azúcar y pues nos queda la liposantina, la santina y la guanina. ¿Y ahí qué son esas? Son bases nitrogenadas libres. Sí, es la degradación. Nucleótido, nucleósido, base. ¿Y qué pasa con la base? Y luego acá hay un embudo, por así decirlo. Todo pasa a través de la santina, la guanina a través de la guanina de aminasa, pasa a la santina y la hiposantina a través de la santina oxidante luego a través de la enzima santina oxidasa, pues terminamos generando nuestro ácido úrico, ¿no? Acá puse el alopurinol porque es un inhibidor de esta enzima, así que ayuda en el balance, porque cuando la célula tiene mucho ITP, pues produce entonces AMP, y cuando la célula tiene mucho ATP, produce GMP. Bueno, y esto se necesita que se frene la producción de ácido úrico, porque cuando sucede eso, pues tenemos más hiposantina y santina que son más fáciles de eliminar. Los procesos que han presentado son complementarios, son iguales, diferentes.
Bueno, este es contrario a los dos primeros que expliqué. ¿Por qué? Porque es el catabolismo y el primero era síntesis. Uno es catabolismo y el otro es. Bueno, Lo contrario al catabolismo es anabolismo. anabolismo. ¿Sí? Se están presentando las dos vías. Una, la vía de síntesis y formación. Una que partimos de cero, la síntesis de novo, y otra es la vía de recuperación, donde voy a formar nucleótidos de adenina y guanina. En tanto que en esta estamos viendo el proceso contrario, la degradación de los nucleótidos de adenina y guanina, y vamos a tener, en este caso, una sustancia de desecho que es el ácido úrico. ¿Ok? ¿Algo más? Listo. Gracias, Betty. ¿De la Torre? Voy a acompañarlos, profesor. Bueno, en este punto me ha tocado hablar acerca de lo que es la parte fisiológica del ácido úrico. Y de acuerdo al texto, teníamos que entender el efecto de este ácido úrico en base a su nivel sérico a 3 puntos, tanto la síntesis de nuevo como lo que mi compañero, así también como el catabolismo y el recambio de glucosa. Esa es, digamos, la parte que está en la sangre, ¿no?, de este metabolismo. Voy a hablar de unas generalidades que ya mi compañero lo ha explicado un poquito con detalle. Hablando acerca del ácido úrico, es un compuesto nitrogenado. Podemos ver la clase formación química de 2,68 hidroxiurina. También está presente en humanos. El mayor producto está en el catabolismo, como sabemos. Y ahí la síntesis diaria aproximada de unos 300 a 400 miligramos en la dieta promedio de la persona. También tenemos que saber que a veces nosotros consumimos de más en base a carnes rojas y otros insumos que nos pueden elevar esta cantidad y alterar el sistema, ¿no? Me gustaría también notar esta parte, solo haciendo el hincapié en el pK, que tiene 5.75 en base a una diferencia del ácido úrico y lo que es el hidrato monosódico. Digamos que este pK tiene como un pH que va a distribuir tanto para la izquierda y la derecha. Si que uno baja, tiene que hacer sangre y orina, y por ende también va a darse esas enfermedades, ¿no?, que se dan en el dedo gordo del pie y entre otros, de la gota. ¿Y esas enfermedades de qué se caracterizan? Suelen darse las arterias como si fuese una especie de tibios o Arterias. no, articulaciones. Ya no me asuste. Articulaciones. Ya, pero ¿qué caracteriza esta enfermedad? ¿Cómo está el ácido úrico? Digamos, tiende a solidificarse, No, ¿cómo está el ácido úrico? de acuerdo al pH, menor a. No hablemos de pH, sino estas enfermedades que tú estás mencionando, que se depositan en las articulaciones, ¿cómo se encuentra esa concentración del ácido úrico? Elevada. Concentrado, un nivel alto. Nivel alto, así es. Entonces, si tenemos un nivel alto de ácido úrico, ¿en qué condición estamos? Uricemia, también es lo que caracteriza. ¿Ya? Entonces, ya se ha visto el proceso catabólico, y el proceso catabólico nos da ácido úrico. Ya, de ese ácido úrico, cuando precipita, obviamente hay un cambio de pH, pero cuando precipita, ¿en qué se transforma? En cristal. Para formar esos cristales, ¿en qué se transforma? Urato. El urato se está yendo. Tiene la reacción ahí. El ácido úrico es polar, pero como se está elevando su concentración, ¿qué sucede? Cristaliza. Pero no cristaliza como ácido úrico, sino cristaliza como uratos monosódicos. ¿Ya? Y eso es lo que se deposita en los tejidos que están a nivel de las articulaciones. Okay, ¿qué más? Bueno, como vamos a ver la parte fisiológica, entonces tenemos que hablar acerca de dónde se produce a raíz de la parte hepática, ¿no? Entonces, decimos que la producción es en el hígado de este ácido úrico, tiene un metabolismo de final de purinas, como hablaba mi compañero, para poder de ahí darle las 7 fases. Y sin uricasa, porque dice que antes teníamos esa enzima, no uricasa. Luego pasamos a los niveles séricos en un equilibrio entre producción.
Mayormente lo que va a darse es una diferencia de dos partes, así por decirlo, en la parte ejecutoria renal y la parte intestinal, ¿no? Mayor predominio tiene la parte renal, que tiene alrededor del 60-70%, y lo otro el incremento, de 30-30%. Tenemos también lo que es la filtración glomerular libre, y acá son datos, ¿no? Tiene al 100% de filtrado, luego pasamos a una reabsorción en el túbulo proximal, alrededor del 90% también. Y tenemos dos transportadores, tanto la URAT1 como la MIP9. Luego pasamos a la secreción activa del lumen tubular, donde también tiene alrededor de un 50%. ¿Qué hace nuestro cuerpo con el ácido úrico? Así no depende. ¿Qué hace nuestro cuerpo con el ácido úrico? Nuestro cuerpo tiene a eliminarlo en la orina. Tiene que eliminarlo, ¿no? Cuando lo botamos por el riñón, ¿cómo se llama? Excreción. ¿Ok? Entonces estamos bien. Estamos viendo el proceso catabólico degradativo de la purina, nos da ácido úrico, todo eso está ocurriendo en el hígado, va a salir a la sangre, el riñón lo va a filtrar, hay varios procesos por ahí, pero al final lo excretamos. Y eso es normal. ¿Correcto? Sí. Seguimos. Bueno, esta parte se llega a dar, digamos, anatómicamente, la parte de la nefrona, ¿no? Esa renal, sus médulas, que vas en punto de acuerdo al 1, 2, 3, 4, que es filtración, absorción, secreción y excreción, ¿no? Y esto, el primero, la parte de la cápsula de Bond, ¿ustedes que vayamos? Bueno, y acá voy a sacar un pedazo de lo que llegué a de... Un pedazo. Sí, es un pedazo porque está en la imagen. Un fragmento. Fragmento Un pedazo de torta puede ser, ¿no? Pero es un fragmento de imagen, ¿no? Ya está bien, sigue. Bueno, es un parecido a la imagen. Sí. A esta imagen, digamos, tenemos la misma imagen anterior, pero solamente la diferencia que decimos que en estos transportadores también se puede dar lo que es esa, digamos, por decir, mal funcionamiento. Alteraciones, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda, tienen sus transportadores. Si uno de ellos falla, es lo que se va a dar esta enfermedad, este síndrome. El problema puede ser de varias formas. Sí, Acá tú se está refiriendo al problema renal. Bien. Muy bien. Bueno, y acá enfatizando un poquito más en esta hipoglucemia, que es la alteración de este equilibrio que debería darse. Tenemos tanto en la mayor producción, en la síntesis, en la menor, en la parte de la reacción, en la menor en la secreción y también menor en la excreción. O sea, cada uno de ellos tiene en la parte anatómica una absorción, una filtración, pero ellos exactamente en la reacción, cuando es menor a un número, o sea, que falla en el URT1, es porque se va a dar esta hipoglucemia. Igual acá en la secreción, cuando falla la DS2, va a la hipoglucemia. Y igualmente la excreción, cuando hay una menor excreción, es porque está fallando en la parte intestinal reducida. En este caso, los tres últimos, yo los entiendo que es el problema renal, que tú estás enfatizando, ¿no? Y el primero, ¿cómo podría ser? Me habla de producción. Es el filtrado. O sea, es un... Todo es de parte renal esto. Claro, todo perfecto. Yo pensaba que me hablaba de la producción de ácido úrico. Entonces, es la primera parte del La parte renal, ok, ya no estoy salgo del toxeno. Ya, ok. Entonces, sería todo. en el caso de la producción, me llamó la atención porque hay que tener en cuenta que el ácido úrico se va a producir por el consumo de carnes rojas en mayor cantidad. ¿Ya? Puede ser un problema dietario, pero también puede haber un problema en la producción. ¿Por qué? Porque la santina oxidasa está más activa de lo normal. Su compañero Apesi, ¿dónde está Apesi? Él mencionó al alopurinol, que sirve para controlar los niveles de ácido úrico. ¿A quién inhibe? A la santina oxidasa, ¿no? Pero te preguntaré, ¿esa producción de dónde viene? Entonces, yo estaba enfocándolo al caso de esta enzima, que trabaja mucho, o por nuestra dieta, que podemos producir gran cantidad de ácido úrico. ¿Ok, señor de la Torre? No tengo culpa. No soy.
No sé, es de la escuela. Bueno, por favor. Ya, continuamos con Cárdenas. Bien, ahora como siguiente parte de esta presentación, vamos a pasar con lo que es la etiología primaria de la hiperuricemia. Cuando hablamos de etiología primaria nos estamos refiriendo principalmente a enfermedades genéticas hereditarias que afectan lo que es el mecanismo de producción del ácido úrico. Para este mecanismo tenemos dos fases, para este problema tenemos dos mecanismos. Uno que es la sobreproducción del ácido úrico y otro que viene a ser la nula o la baja función de lo que es la fase de reciclaje, de reutilización. Bien, primero hablando de la sobreproducción de la urea, es un aumento en la síntesis. Hablando sobre la producción del ácido úrico. Sí. Qué raro, nos fuimos del tema. Sobre la producción del ácido úrico, primero tenemos que hablar acerca de la descripción. ¿Qué es? Este es el aumento de la producción el aumento de producción de las urinas mediante la síntesis de novo. ¿Cómo se va a realizar esta? Todo tiene inicio en la ribosa 5-fosfato, que mediante la PRPP sintasa se va a formar la PRPP. La PRPP va a ser, como se llama, un accionador, un estimulante para lo que viene a ser la enzima glutamina PRPP aminotransferasa. Y esta glutamina no, es aminotransferasa. la guanina, o ribosiltransferasa. Vas a hablar de la vía de... claro, la síntesis de novo. Sí, ya, síntesis de novo, síntesis de novo. Y ya, bien. ¿Y esto a qué nos va a dar base? A lo que es la síntesis de purina. En este caso nos va a dar lo que es la adenina, la guanina, como principales funcionadores de lo que es la síntesis de novo. Y aquí es donde viene el problema. Cuando hay una excesiva actividad de lo que es la síntesis de novo, ¿qué va a pasar? Va a haber una síntesis de purina mucho más alta. Y debido a que hay un exceso de purinas, vamos a tener una dosis más de las necesarias. O sea, todas las purinas necesarias que podemos utilizar, ya sea en el reciclaje, etc., ya van a estar completas, pero se van a seguir produciendo. Así que, ¿qué va a hacer el cuerpo? Lo que va a hacer es la degradación, va a degradarlas. ¿Para qué? Para poder expulsarlas próximamente. La primera etapa es la conversión a hipoxantina, después a la xantina, y mediante su enzima, que es la xantina oxidasa, va a producirse el ácido úrico. Siguiente, por favor. Acá hay una sobreproducción de ácido úrico por una sobreproducción de sobreactividad nitrogenada urínica por parte de la síntesis de novo. Exacto. Bien. Ahora, para entender lo que viene, o la primera continuación, tenemos que también estar conscientes o saber, tener conocimiento acerca de lo que es la disminución del reciclaje de purinas, de papel. La vía de salvataje. Claro, la vía de salvataje, recuperación, salvavidas no. Sí, de reciclaje de purinas. Bien. A esto quisiera tener un pulmón para poder explicarlo mejor, pero lo que va a ser la vía de la reciclación de las purinas es tener en cuenta esas purinas a base nitrogenadas obtenidas en la síntesis de novo, que principalmente aquí van a ser la hipoxantina y la guanina. Estas van a volver al inicio de lo que es la síntesis. ¿Para qué? Con la PRPP van a unirse mediante la enzima HGPP. Hipoguanina fosforibosiltransferasa. Hipoxantina, guanina, transferasa, ya me salió. Excelente. ¿Y para qué? La guanina, que es una purina, se va a transformar en lo que es el GNP, y la hipoxantina se va a transformar en el INP. ¿Para qué van a servir estos? Estos van a tener una función importante. ¿Por qué? Porque van a ser inhibidores de la enzima glutamina PRPP aminotransferasa, la cual, como habíamos mencionado, es una que se encarga para la formación de las purinas, de las bases nitrogenadas. Así que, por la síntesis de novo.
Claro, mira, claro, por la síntesis de novo. Así que siguiente, por favor. Ahora sí vamos a pasar a lo que es los temas principales, las enfermedades genéticas hereditarias. La primera a mencionar es el síndrome de Lesch-Nyhan. Esta es una enfermedad que es genética recesiva, que está ligada al cromosoma X. ¿En qué se va a basar esta enfermedad? Que va a ser causada o que va a causar una mutación en el gen HPRT1, lipoxantin fosforiboxiltransferasa 1. Bien, ¿y por qué va a ser importante este gen? Porque este gen es el que codifica a la HGRPT. Claro, a la HG. La que va a reciclar guanina. Claro, la que recicla la guanina en la síntesis de reciclaje, perdón, en el ciclo de reciclaje. Así que, si es que hay una mutación en este gen, no va a trabajar lo que es la HGPRT, y no va a haber un reciclaje de las purinas. Y ahora, ¿cuál es el problema? Porque si no hay un reciclaje, no se va a formar ni GMP ni IMP. Y estas, entonces, no van a tener una inhibición sobre la glutamina. O sea que la síntesis de novo va a estar más activa. Lo que va a llevar a que esa activación produzca más purina, hasta que se llegue de nuevo al exceso de las purinas. Y que se transforme en ácido úrico. Y pues eso básicamente es el problema principal. Bien, ahora ciertas características o ciertas patologías que se pueden relacionar con lo que es el síndrome de Lesch-Nyhan. Uno son los cálculos renales y número dos es la gota precoz, la acumulación de ácido úrico en las articulaciones que provoca distintos malestares y obviamente la hiperuricemia. ¿Y qué más? Tampoco se ve. Allá, para lo que es el síndrome de Lesch-Nyhan, al momento de tener la gota precoz, va a haber una contracción de las articulaciones. Lo cual va a llevar. Pero no, algo pasa con el comportamiento de los... Ya, sí, me había olvidado. Lo que va a pasar es que también va a haber cambios a nivel neurológico, va a haber afecciones. Como podemos ver, una de las comunes creo que es el síndrome de Down. ¿Qué pasa con...? Había una contracción que no se formaba bien. Hay un problema neurodegenerativo que va a cambiar el comportamiento, ¿no? Pero ahí esos niños se automutilan. No tiene labios, se los ha comido. No tiene dedos, se los come. Si buscan por internet van a ver que esos niños están con bozal, así como Hannibal, ¿no? Tiene un bozal para que no se muerda. Y lo otro no se coma los dedos de sus manos, se automutilan. Ese es el desorden neurológico que causa el estado de hiperglicemia o la deficiencia de esta enzima, ¿correcto? Entonces, ese es algo adicional. El estado de hiperglicemia es nuestro tema. Tiene cálculos, tiene la gota, lo típico, lo que está mencionando. Pero en este caso causa esos cambios de comportamiento de estos niños. Bien, prosiguiendo con el siguiente síndrome, que es el de este también va a ser una enfermedad hereditaria causada por mutaciones, que va a causar mutaciones en el mismo gen, HPRT1. Pero la diferencia con el síndrome de Lesch-Nyhan es que aquí la enzima HGPRT va a conservar algo de su actividad. Por ende, se va a ver un poco de reciclaje y va a haber inhibición de la glutamina PRP, para que la síntesis de novo no produzca tanta purina o tantas bases como para llegar a una hiperuricemia a un grado mayor. O sea, mientras está trabajando la vía de recuperación, se inhibe la síntesis de novo. Cuando hay una interrupción en la vía de recuperación, se activa la síntesis de novo y me deriva todo a un estado de hiperuricemia. Así es. Esta inhibición también es llamada por retroalimentación, porque ya una vez que tienes lo suficiente, ¿qué va a hacer? Va a mandar
la inhibición a una enzima. ¿Para qué? Para que deje de producir o de estar activa. Ahora, ¿cuál es la diferencia más notoria en que el síndrome de Kelley-Miller no va a causar estos trastornos neurodegenerativos, como hemos mencionado? En este sí que se va a evidenciar quizás la gota, quizás la litiasis renal. ¿Qué pasa con estas articulaciones? Están llenas de lo que es ácido úrico. No, pero ¿cómo están las articulaciones? Ya están contraídas. Hay deformidad de las articulaciones. Claro, ustedes están dentro del campo radiológico, van a tomar su placa y va a haber algo anormal de la anatomía ósea, ¿no? Y ahí lo que yo veo es, los dedos están torcidos. Y esos dedos están torcidos, ¿por qué? Por el acúmulo del ácido úrico. Ese acúmulo de ácido úrico forma los llamados tofos. Busquen en internet tofos. Son pelotitas que se ubican en las articulaciones y generan la deformación que estamos viendo. La persona, además de tener la incapacidad de poder mover, porque hay dolor por el acúmulo del ácido úrico, va a generar deformación. Lo único que hay que hacer ahí es dar un tratamiento paulativo nada más, pero no va a haber nuevamente enderezamiento de esas articulaciones. Se genera esa deformidad. Okay. ¿Qué más? Bien, procedimos. Ya generalmente no presenta alteraciones neurológicas siguiendo el paso. Ahora, estas dos que hemos visto son relacionadas con qué? Con el reciclaje, con la síntesis, perdón, con el mecanismo de reciclaje. Pero la hiperactividad de la PRPP sintasa está relacionada más con lo que es la síntesis de nodo. También llamadas síndrome de Becker por su peculiaridad, pero se le conoce más como hiperactividad. Bien, esta es una enfermedad también genética recesiva ligada al cromosoma X. Lo que va a causar es una mutación a lo que es la enzima PRPP sintetasa, lo que va a provocar una hiperactividad en esta misma. Y como hemos visto, la PRPP sintetasa es la que genera el PRPP. Y este PRPP va a dar un estímulo a lo que es la glutamina. O sea que va a formar purinas o base nitrogenada. Así que, por lógica, mientras hay una hiperactividad de la PRPP sintetasa, va a haber una mayor síntesis de nodo y vamos a llegar a la misma conclusión. Es un aumento de la producción de las purinas, un exceso, y va a haber su oxidación hasta lo que es el ácido úrico, para llegar a una hiperuremia. En este síndrome tampoco se van a causar lo que son trastornos neurológicos, pero, ¿cómo se llama? Los principales actores que van a intervenir aquí son la guanina y la adenina, porque estamos en la síntesis de nodo. Me parece bien por mi parte, muchas gracias. También, Carlos, muy bien. Muchas gracias. ¿Gilbert? No. Y Gilbert. La parte que también la subexpresión renal del ácido úrico. En este caso, como comentan, lo que se menciona que es que este fenómeno puede ser explicado que es un antagonismo competitivo. ¿A qué se refiere esto? El ácido úrico compite con otros aniones para lo que es algún transportador tubular en la nefrona. En estos casos, los aniones con los que compiten son el lactato y los otros cetónicos, que puede ser el beta-hidroxibutilato y la cetoacidez. ¿Qué entiendes por subexcreción? Bueno, en menor medida como complementario. ¿Cómo? Como complementario, como que, o sea, es el que va a afectar. En este caso, el renal es el principal, que tiene el mayor porcentaje de lo que es excreción del ácido úrico al exterior, al exterior. Si tú dices subexcreción renal, ¿cómo lo entenderías? Entonces, con menor excreción o baja excreción. Así es, va a haber una menor excreción, por lo que está mencionando, la competencia. ¿Ya? Ok, prosigue. Como siguiente punto tenemos lo que es el efecto del principio en general. Se tiene en cuenta de que este defecto, que es lo que es la secreción renal, ya, lo que es el antagonismo competitivo, ya viene por sí de manera fisiológica. Pero lo que explica esto es de que los transportadores, aparte de esta competencia, van a tener un presente defecto.
contaminación de ácido úrico. Los compuestos que son implicados, pues acá son el ABCG2, el URAT1 y el GLUT9. Bueno, y la consecuencia de esto es el estado de depresión y por ende su elevado índice de depresión detectado. Si yo no excreto el ácido úrico, ¿qué pasaría? Pues las enfermedades que, por ejemplo, mis compañeros mencionaron anteriormente. En estos casos, ¿Pero va a qué pasar pasaría si no excretamos el ácido úrico? pues habría un aumento de. ¿Cómo? Habría una acumulación ¿De qué? del ácido úrico. Así es. Nosotros estamos hablando en la primera parte sobre la formación del ácido úrico. Y se están hablando de efectos genéticos primarios. También está relacionado a la dieta. Y eso obviamente se va a sintetizar en gran cantidad, pero nuestro cuerpo lo debe de botar. Pero como acá tienes una situación patológica de una subexcreción, el riñón ya no va a tener la capacidad de excretar el 100%, lo cual va a incrementar mucho más la acumulación. Y por lo tanto se va a poder dar un estado de hiperuricemia, pero por problemas de daño renal, ¿no? Ahora, los daños renales que están viendo ahí es en función a qué? A la parte de defectos en los transportadores. Al no funcionar al 100% los transportadores, no podemos sacar el ácido úrico. El ácido úrico es sustancia de desecho, al igual que la urea, que la creatinina. Nuestro cuerpo lo tiene que botar sí o sí, pero tenemos un problema renal. Y en este caso, se debe a la falla de transportadores. Entonces puede ser un problema genético a ese nivel y conlleva al estado de hiperuricemia. ¿Qué más? Bueno, como segunda forma de la sobrepresión renal es la sobrepresión extrarrenal, o también conocida como la sobrecarga renal. En este caso, en base a lo que comento, siempre se ha tenido como ya predicho o ya clásicamente mencionado, que se origina solamente de riñones, que el riñón se ocupa de tratar lo que es el ácido úrico, siendo el protagonista. Pero se ha demostrado obviamente de que en porcentaje tiene el 30% de lo que es la escala el intestino. Esto, basado en lo que se menciona en el documento de los hallazgos recientes, es que no solamente el intestino, que va parte del riñón, ambos se complementan para lograr correcta eliminación para evitar lo que usted mencionó, el acumulamiento, el alto nivel. En este caso, tienen aportes compartidos, porque ambos cumplen la misma función, que es la supervisión. En este caso, tiene efectos medicinales involucrados bajo los transportadores, que son el ABCG2, o el acente transportador ATP, su familia G2, y el URAT. Bien. No sé dónde está el chiste, es tu nota. Sí, en ese caso me parece que iba a mostrar era como un tipo de comentario que mencionaba en general de estos, el saber esto, el saber lo que es la solución renal, tanto en su primera forma y en la parte final, nos sirve para, aparte de tener un conocimiento básico, también sirve para el complemento de la análisis clínica. Y nada más que ser. Ok, señor Gilbert, gracias. Para el delegado, Quita. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es una hiperuricemia secundaria. Vamos a hablar acerca de una hiperuricemia secundaria. Esta se puede dar por diferentes causas. Uno que podría ser por una sobreproducción de ácido úrico, otra que podría ser por problemas de una competencia, que debería ser subexpresión. Finalmente podría ser por causas mixtas, pero vamos a ver más adelante.
vamos a hablar acerca de la sobreproducción de ácido úrico. Esta no se da simplemente porque el organismo decida realizarlo, sino que va a surgir debido a un efecto indirecto. ¿Cómo así? Por ejemplo, primero vamos a asociar esta sobreproducción a alteraciones metabólicas debido a patologías genéticas, en la cual nosotros mencionaremos a la enfermedad de von-Wiener y a la enfermedad de Hers. Ambas son antagónicas. ¿De qué manera? Porque en la enfermedad de von-Wiener hay una deficiencia de la enzima que vendría a ser glucosa sulfatasa. Lo que va a ocasionar esta es que el rendimiento del ADP va a disminuir, en consecuencia el ADP va a aumentar. Eso va a ocasionar de que este ADP realice se convierta en insulina y decir realiza el ciclo de ácido úrico. Bueno, se produce ácido úrico en consecuencia aumentando. A diferencia de la enfermedad de Hers, en la enfermedad de Hers ya no va a intervenir la enzima fosfolipasa, sino va a intervenir una enzima que se llama fosfolipidasinasa. ¿De qué se encarga esta enzima? Esta enzima interviene por ejemplo, en la glucogenolisis, o sea, va a agarrar el carbón, lo va a sacar del hígado para finalmente producir glucosa. Como va a estar esta enzima deficiente, productiva, entonces se va a realizar otro tipo de vía. Otro tipo de vía vendría a ser la gluconeogénesis. En consecuencia, va a utilizar sustratos de otros lugares y va a ocasionar que haya una cetoacidosis o una lactacidemia. Estas van a competir en la parte renal, en la zona renal, para ser excretada, ya que con el ácido úrico, ya que como hay un exceso, estos van a estar, se van a asociar con algunos portadores y en consecuencia la cantidad de ácido úrico en sangre va a estar elevada, porque no va a ser eso. Ahora tenemos exceso por la dieta, que normalmente es la más común. Había mencionado que era uno, cuando la persona consume muchas carnes, hace carne roja especialmente, hay purinas. Otro en la ingesta de alcohol también, especialmente en la cerveza, tiene purinas y alimentos lácteos. También podemos asociar esa sobreproducción por un intercambio de ácido nucleico. ¿Cómo así? Como por ejemplo cuando uno hace un ejercicio muy fuerte o muy brusco, se va a producir, por ejemplo, un agotamiento de ATP. Y al momento de producir un agotamiento de ATP, la ADP va a aumentar. Si la ADP aumenta, se va a producir purina, va a seguir un ciclo hasta la más. También tenemos un esquema tisular, en el cual, debido a la falta de oxígeno, va a haber un agotamiento de ADP. Finalmente, se da un siguiente, por favor. Hablamos acerca de la producción, ahora vamos a ver sobre la subnutrición. Con respecto compañero, como dice, habíamos esperado que la subnutrición era debido a que hay una competencia con otro tipo de resultados. Primero, cuando hay una hiperglucemia, cuando compite con los cetoácidos. Ya sabemos que cuando el paciente es diabético, normalmente sus cuerpos son entonces, al momento de ser de cautería, se van a competir con el ácido. No solamente eso, sino también cuando hay problemas renales, cuando hay distintas cardíacas. Teniendo en cuenta de que no solamente va a estar ahí afectado el ácido úrico, sino también otros metabolitos como son la urina y la leche. También vamos a tener una asociación con respecto a la subrepresión en los fármacos y los agentes sensoriales. Primero,
en los diuréticos. En los diuréticos hay medicamentos como la furosemida y la diastasis que van a ser al momento de ingresar al organismo y al ser excretado por el riñón, va a haber una competencia directa con el ácido úrico por sus receptores para ser excretado. También tenemos el ácido nicotínico y la citrulina, en la cual es algo, bueno, en el PPT, bueno, en el documento que mencionaba que en dosis baja puede ocasionar una elevada ácido úrico, pero en dosis altas es por el contrario, va a ser excretado de una mayor toxicidad. Y finalmente las trimetrales. Pero ¿cómo las trimetrales intervienen o pueden ocasionar una hiperglicemia? Lo que pasa es que cuando se destruye la célula maligna, esta va a eliminar como residuo purina. Y sabemos que cuando se elimina purina, este va a hacer un ciclo en el cual su destino final, su producción final va a ser siguiente. Ahora, finalmente, se puede ocasionar una hiperglicemia cuando está elevado el exceso de ácido úrico. Habíamos dicho por la producción y otro por la subexpresión. Pero también hay causas mixtas. Esas causas mixtas normalmente se dan cuando hay problemas como el cáncer. Mencioné que cuando se eliminan lo que son las células malignas, hay un aumento de las primas, como por ejemplo acá, como dice, el síndrome de Lesos, al momento de expulsarlos, esta va a ser el recambio supermasivo y el fósforo. Estas se van a llegar a la sangre, pero una vez en la sangre, estas van a hacer un ciclo. Este ciclo va a tener como final el ácido úrico, pero no solamente es el problema del humor, sino también el problema renal. Entonces, si hay problemas renales, especialmente en el meteorológico, ya debemos tener en cuenta que no se va a despegar ese metabolismo, pero ya es el ácido úrico. Como se puede ver acá, hay una combinación tanto de una patología que es ajena a la vía circulatoria como una patología vegetal. Bueno, eso sería todo. Ok, muy bien, gracias. Ahora nomás hay que. Perdón. Ya. Saldívar. Buen día, profesor, compañeros. Bueno, ahora mis compañeros del grupo ya han hablado un poco acerca de las causas, ahora vamos con las consecuencias de lo que es la hiperglicemia. Ya entendimos que la hiperglicemia debe ser el elevado ácido úrico en la sangre, pero ¿cómo los pacientes lo identifican? La verdad que muchos de ellos no se dan cuenta que tienen hiperglicemia hasta que tienden a notar inflamación, dolor de las articulaciones, y es por eso que vamos a ver algunas de las consecuencias. Entonces vamos a empezar por el número 1, que va a ser la gota, la cual va a ser la manifestación clínica más frecuente, más evidente, ¿no? Se va a depositar básicamente en el dedo gordo del pie y va a causar hinchazón, inflamación, dolor en esa articulación. Pero ¿por qué se manifiesta más que todo en primera instancia ahí? Porque van a influenciar varios factores, ¿no? Como el factor anatómico, el factor físico y también de temperatura. Todo para que se aloje justo en el dedo gordo del pie. Sin embargo, en estadios mucho más avanzados, lo podemos notar en otras partes del cuerpo, como en la oreja, en las manos, etc. El segundo va a ser la urolitiasis y la nefrolitiasis, el cual va a ser también el exceso de
de este ácido úrico, pero se va a manifestar formando pequeñas calcificaciones tanto en el sistema urinario y también en los riñones. Luego tenemos otra consecuencia a nivel renal, en el cual pues vamos a notar de igual manera estas formaciones. Sin embargo, en esta oportunidad podemos tener que el paciente produzca una insuficiencia renal. Hay unos casos en los que se ha manifestado que también puede producir que el paciente a la larga tenga que dializarse constantemente. Ahora, también está relacionado a enfermedades cardiovasculares, en el cual hay algunos estudios y diversas investigaciones asocian la hiperglicemia a la inflamación y también a la obstrucción de los vasos. Entonces, lo relacionan a enfermedades cardiovasculares. También tenemos algunas alteraciones metabólicas en las que relacionan la hiperglicemia a la diabetes mellitus tipo 2. Esto lo relacionan debido al estrés oxidativo que puede ocasionar y con eso conllevarlo a insuficiencia del espíritu. Por último, tenemos manifestaciones dentro de otras enfermedades, como también ya mencionaban compañeros, se presentan en trastornos genéticos como el síndrome de Lesch-Nyhan, el síndrome de Kelly-Zettler. Bueno, en conclusión, esto de hiperglicemia hay que tener como que mucho ojo de todo uno mismo para poder detectarlo a tiempo y tratarlo también. Con ello, pues, llevar el correcto tratamiento y una correcta calidad de vida para el paciente. Ok, Fabiola, gracias. Gracias. Muy bien. Agradecemos a por su participación. Muy bien, seguimos con el otro grupo. Hoy día no paramos, nos vamos 2:40. Sí. Depende del ritmo del grupo. ¿Ah? Vale.